gracia y la paz de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús sea con cada uno de nosotros. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema que al que venciere como yo, se sentará conmigo en el trono de Dios. Apocalipsis 3:21. Me llama la atención que nuestro Señor Jesús nos pone en la misma posibilidad de vencer igual que Él. Pienso en todos los cristianos que piensan que Jesús no pecó por ser Dios, porque no podía pecar. Y han desarrollado la mentalidad de que tenemos la sangre de Cristo derramada en la cruz para estarnos limpiando de culpa cada vez que pecamos y no recibir castigo. Jesús dijo que en la regeneración se sentarán en su trono de gloria los que hayan dejado todo para seguirlo. Recibirán la vida eterna. Mateo 19:28. Jesús dejó su gloria. Juan 17:5. Y toda su riqueza. 2 Corintios 8:9. Para recibir la herencia. Romanos 8:17. O sea que eso es muy importante. Es preciso sufrir por su causa y ser glorificado con Él. Así como nuestro Señor se hizo nuestro servidor, viniendo a ser el mayor en el reino de Dios, la iglesia, Lucas 22, versículos 27 y 28, así seremos cuando hacemos el bien a nuestros semejantes. Mateo 25, versículos 34 y 40. Los que permanezcamos con Él en las pruebas, comeremos en su mesa eternamente. Con la misma fe de Jesús, de estar convencido de ser el Hijo de Dios, nacido por el Espíritu Santo, seremos vencedores, pues hemos nacido de Dios por creer que engendró a su Hijo. 1 Juan 5, versículos 4 y 1. Y por amor a Él, guardamos sus mandamientos. Versículos 3 y 5. Es por medio de Jesucristo, que nos amó, que venceremos, pues Dios es por nosotros. Romanos 8:37. Que nos da todos los recursos necesarios para ser vencedores. Efesios 6:10. Él nos ha justificado. Ya no tenemos acusador. Cristo murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios, nuestro Padre Celestial, e intercede por nosotros cuando le clamamos por su ayuda. Hebreos 4:15 y 16. Dios fielmente nos hará salir con bien de cualquier adversidad si resistimos apoyándonos en Él. 1 Corintios 10, versículo 13. Él comprende nuestra debilidad humana
Él mismo la experimentó y venció, siendo obediente a su Padre. Juan 8:29. Nos arma de poder, el mismo con que Él fue embestido de Dios, el mismo poder que obró en Él. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Ese poder obra en nosotros. Capítulo 3, versículo 20. Ese poder nos hace estar firmes contra las artimañas del diablo. Si nos adiestramos en las armas que Dios nos provee, ejercitándonos en ellas, resistiremos en todas las pruebas. Nos ha dado a conocer la verdad con lo que nos da libertad, y somos instrumentos de justicia y sus servidores en la divulgación de su mensaje de salvación. Y para protegernos nos da el escudo de la fe para resistir los ataques del diablo, y como meta la vida eterna, que es lo que amamos sobre todas las cosas, que mantiene nuestra mente libre de tinieblas y vanidades de este mundo. También la espada del Espíritu, que nos examina en nuestro interior, la palabra de Dios, Hebreos 4, versículo 12, que nos descubre en los pensamientos inicuos y los malos deseos del corazón, como también para destruir los razonamientos humanos que se oponen al conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10, versículo del 4 al 6. Y llevarlos a Cristo para ser salvos. Evitemos enredarnos en los afanes del mundo que distraen y crean ansiedad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Absteniéndonos de todo lo que contamina y reduce el vigor espiritual. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. El ocio nos vuelve ciegos. Perdemos el control. Nos volvemos inconstantes. Olvidamos que fuimos perdonados y perdemos la vocación y nuestra elección, exponiéndonos a caer y perdernos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Debemos perfeccionarnos en la santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne y el alma. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Abundemos en la fe, llenémonos de la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 7. En conocer y entender a Dios. Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Si alcanzar la gloria eterna es nuestro mayor tesoro, que ocupe completamente nuestro corazón. Mateo 6, versículo 19 al 21. Los atractivos del mundo, los deseos sensuales, las codicias necias y las glorias vanas, temporales de esta vida, no despertarán nuestro interés. Por el contrario, el amor a Dios, el hacer su voluntad, será nuestro mayor deleite. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Hemos nacido
nacido de Dios, engendrados por su voluntad. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Pertenecemos al reino celestial. No somos más deudores a la carne. Romanos 8, versículo 12. Nuestros pensamientos no son carnales. Somos del Espíritu y nos ocupamos en lo espiritual. Versículo 5 al 8. Vivimos para agradar a Dios. Juan capítulo 8, versículo 29. Y andamos según sus designios, sujetándonos a su ley del Espíritu. Tenemos paz y vida en armonía con Dios. Los que somos de Dios somos vencedores. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Es usted de Dios? ¿Es vencedor? ¿A quién obedece? Romanos 6, versículo 16. Nosotros obedecimos la doctrina de verdad de todo corazón. Hemos sido libertados y servimos a la justicia. Si después de haber escapado a las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, seguimos sometiéndonos al pecado, y lo único que esperamos es condenación eterna. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dios es mayor que todos y está con nosotros. A Él oímos y le conocemos por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Le damos gracias a Dios que nos da la victoria. Nos hace estar firmes y creciendo constantemente por el Espíritu de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Por la simiente de Dios, hemos nacido de Dios. Primera de Juan 3, versículo 9. Mientras la simiente permanece en nosotros, no podemos pecar. Seamos conscientes que si somos hijos de Dios, manifestaremos amor entre hermanos y hacia los que aún no han conocido a Dios, practicando la justicia. De no hacerlo, estaremos muertos en vida. Ya otros cristianos duermen victoriosos por su buen testimonio. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Despojémonos de todo peso y del pecado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Seremos exaltados y alabados por Dios. Si no, perdemos el ánimo hasta desmayar. En la bondad de Dios hemos sido salvados de lo que éramos en el pasado. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, aborreciéndonos entre sí, con envidias y malicias. Ahora somos amables, ya no pendencieros, teniendo mansedumbre con todas las personas. Tito, capítulo 3, versículo 4, 5, 3, 2. Nos ha regenerado, lavándonos en la conciencia de obras muertas. Hebreos 9:14. Con la sangre de su Hijo, que derramó en la cruz, por amor a nosotros, y por la presencia del Espíritu en nuestro ser. Nos ha renovado
para ser sus siervos y heredar la vida eterna, habiéndonos declarado justificados por su gracia, porque hemos creído en su misericordia. Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Ahora somos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo destruyó el poder del diablo que ejercía sobre nosotros. Practicamos la justicia y el amor a nuestros semejantes, porque Dios es amor y nos ha llenado nuestro corazón de su amor. Peleemos la buena batalla de la fe y afiancemos la vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dios peleará por nosotros. Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Estemos firmes y comprobemos la salvación que nos dará. Que Dios les bendiga. Gracias.